Usted se mete en el Twitter y esto no va a encontrar un debate sobre esto. Yo invito a las personas que tienen conciencia social en nuestro país, que sé que son la gran mayoría de los que utilizan también esta ventana para buscar un medicamento, para ayudar a otro venezolano, que pongan el acento en estos datos, en estas cifras, que más allá de 96%, 79%, esos son números que se pueden ver, bueno, así de manera abstracta, pero son madres, padres, hijos, o sea, personas de carne y hueso. Esto no es artificial, esto no es fantasía, esta es la realidad que vive, la dura realidad que vive la gran mayoría de los venezolanos. Y en COVID, alguna gente no sabe lo que es en COVID, que es un estudio, una encuesta que hace la academia, la Universidad Católica Andrés Bello, el Padre Virtuoso, Luis Pedro. Ahí hay un grupo de profesionales, de gente muy profesional, que cada cierto tiempo hace una encuesta de la situación económica, de la situación social de nuestro país. Estos datos de ENCOVI 2020 que están circulando son antes de la pandemia. Es decir, que yo creo que esto es aún peor de lo que voy a compartir con ustedes. Y yo creo que todos tenemos la obligación moral de poner esto en primera fila, porque sobre esto es que debe venir todo lo demás. Una elección en Venezuela debe servir ¿para qué? Para cambiar esta realidad social. No solamente es para cambiar actores políticos, es para entrarle al fondo a las cosas. En la encuesta voy a compartir, voy a estar aquí unos minutos porque voy a tratar de compartir la mayor cantidad de datos de este trabajo, repito, profesional de la Universidad Católica y otros que le acompañan, no solo la UCAP. La encuesta en COVID dice que 79.3%, es decir, casi 80% de los venezolanos no tiene cómo cubrir la canasta de alimentos. De acuerdo con los resultados de la encuesta nacional de condiciones de vida en COVID, 96.3% de los hogares venezolanos son pobres desde el punto de vista de ingresos y la tendencia de deterioro de la alimentación continúa. Las estadísticas indican que 79.3% de la población no tiene cómo cubrir la canasta de alimentos. Y resalta además que las transferencias de recursos o subsidios gubernamentales no han tenido impacto en la disminución de la pobreza. Es decir, el CLAP no reduce la pobreza. Todos estos bonos que lanza el señor Maduro, bonos de hambre, obviamente no reducen la pobreza, no resuelven el problema de fondo que vive nuestro país. Aquí en los datos en COVID tenemos, ese era un dato central, pero tenemos pobreza en primer lugar. 96% de los venezolanos son pobres de ingresos, y allí es donde yo les digo con el mayor cariño y el mayor afecto, no puede la discusión de cualquier estrategia política, de cualquier decisión que se vaya a tomar, de los eventos que vienen, no se puede tomar sin oír a la gigantesca mayoría de los venezolanos que hoy son pobres. Y esa discusión o esa conclusión no la podemos lograr en el Twitter, porque en el Twitter no tienen acceso ni debaten la gran mayoría de los venezolanos que están en situación de pobreza, que son los que más les urge un cambio político, económico y social en nuestro país. 79.3% está en pobreza extrema, porque lo que reciben de ingresos,
casi el 80% que está en situación de pobreza extrema, récord en la historia de nuestro país. ¿Por qué está en pobreza extrema la persona? Incluso hoy usted puede ver a alguien que viva en una vivienda formal, un apartamento de algunas de las urbanizaciones populares de nuestro país, y ahí hay pobreza extrema. Porque la persona que vive, que de repente no está en una vivienda de tabla, de cartón, no tiene los ingresos para comprar la comida. Y una persona que no tiene ingresos para comprar la comida entra en la cifra de pobreza extrema de nuestro país, que alcanza nada más y nada menos que la cifra de casi 80% de nuestra población. 54% de los venezolanos entró a la pobreza recientemente. 54% de los venezolanos entró a la pobreza recientemente. 68% son pobres de consumo, porque consumen 2.000 calorías o menos al día. Repito esta cifra, 68% son pobres de consumo porque consumen 2.000 calorías o menos al día. Además usted se va y chequea, que además la encuesta ha revisado, y usted chequea la dieta diaria de ese venezolano, casi todo, o sea, no hay prácticamente ninguna proteína en su dieta diaria. Harina, pasta, mal alimentado, más todo lo que sea los promedios de pérdida de peso que usted ha visto en la población en los últimos años. Como la gente, este es el país de los flacos. Venezuela no es un país de gente gorda, todo lo contrario. Es un país de gente que ha perdido 10, 12 kilos en algunos casos por año. Venezuela es el país más pobre de América Latina y es el segundo país más desigual de América Latina. Repito, Venezuela es el país más pobre de América Latina. Esto no se nos puede olvidar, queridas personas que están conectadas. Este es el gran tema en Venezuela, la pobreza. Ahí es donde tenemos que ir enfocados todos nuestros esfuerzos. A veces gastamos tiempo en debates absolutamente estériles, cuando el drama en las calles en nuestro país y la discusión en nuestro país, cómo hoy se va a comer. Y ahí es donde viene la gran desconexión que yo he dicho por aquí, porque es la única ventana que tengo para comunicarme o tratar de llegarle a más personas, fuera de las que uno puede ver en su día a día, donde hoy la política está totalmente desconectada de lo que vive la gran mayoría de los venezolanos. Y el gran reto frente a las decisiones que haya que tomar es cómo la política conecta con la gente y cómo la política oye a la gente para buscar con la gente la solución al más grave de los problemas, que, insisto, es la pobreza en nuestro país. La pobreza en Venezuela es similar a la de un país africano. ¿Se acuerda que siempre veíamos a África como símbolo de pobreza, de desigualdad, de todos los grandes problemas? Hoy no está en África, está en Venezuela. La desnutrición, 21% de los menores de 5 años están en riesgo de desnutrición. 166.000 niños menores de 5 años están desnutridos. 639.000 niños menores de 5 años sufren desnutrición crónica. Repito la cifra. Yo tengo una bebé de 3 meses. Gracias a Dios, ella está en su lactancia materna y gracias a Dios yo tengo la posibilidad de comer. La mamá de Sofía tiene la posibilidad de alimentarse. Pero ¿cuántos no tienen esa posibilidad? ¿Cuántos no tienen la oportunidad de que su hijo tenga una alimentación
balanceada, un pequeñito. Ahí es donde viene todo el tema de Alimenta la Solidaridad, todos los esfuerzos de tantos venezolanos, tantos héroes anónimos que contribuyen para que haya un plato de comida para un niño. No dejen de hacerlo. Y cuando lo llevo esto a números, de acuerdo a la encuesta, en COVID 2020, antes de la pandemia, es decir, que ahora seguramente estará en una situación más crítica, 639,000 niños menores de 5 años sufren desnutrición crónica. Venezuela, el segundo peor país con estos índices de desnutrición en América Latina, solo superado por Guatemala y próximo a la realidad de África. 74% de los hogares padecen inseguridad alimenticia moderada y severa. Solo 3% de los hogares no tienen inseguridad alimentaria. Oigan, solo 3% de los hogares venezolanos no tienen inseguridad alimentaria. 5%. De cada 4 hogares, en al menos uno, la inseguridad alimentaria es severa porque concurre la angustia por la falta de alimentos con el hecho de que hay menos recursos para atender cantidad y calidad de la dieta.